Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El tema de la objeción, del veto del presidente Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP es un embrollo jurídico enorme del cual quiero señalar al menos tres cosas interesantes. La primera es que esto nos mete en una discusión en la que no hay precedentes. Esto nunca había pasado. Un presidente de Colombia nunca había objetado, nunca había vetado una ley estatutaria. Y es un momento interesante porque estamos viviendo en términos institucionales una lucha de poder en la relación entre la presidencia, el Congreso y la Corte Constitucional. Un reto que no está resuelto y que dejará un precedente para el futuro. Por otro lado, y desafortunadamente, la objeción de Duque también nos devuelve a una larga discusión que tuvimos por allá en el 2016, durante la campaña del plebiscito y la implementación de las leyes del acuerdo de paz con las FARC. En ese sentido, esto es como un regreso al pasado, donde ya es aparente que se están abriendo viejas heridas que evidentemente no habían sanado en primer lugar. Y aquí uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno en el sentido en que estamos ante una oportunidad para cerrar de una vez por todas esas viejas heridas. O medio vacío porque da la sensación de que a este país le cuesta avanzar, de que volver atrás es sacrificar además discusiones sobre el futuro que no estamos teniendo. Y el tercer punto interesante de lo que está pasando es político. El presidente Iván Duque con esta decisión toma un rumbo político distinto al que trazó al principio de su gobierno. Con esta objeción se rompe el famoso pacto por Colombia y nace el pacto con el uribismo. Más que una convicción jurídica, detrás de esta objeción y de la presentación de una reforma constitucional para modificar la JEP, parece haber una jugada por acercar a las bases del uribismo al presidente Duque, alienando al centro político con el que Duque no pudo hacer una alianza. Por eso esta objeción tendrá consecuencias en el apoyo de partidos como el Liberal, Cambio Radical y una parte del partido de la U a las iniciativas de Duque, no solo en los temas de la JEP, sino en el resto de su agenda legislativa, como el plan de desarrollo, por ejemplo. Esto es un claro viraje a la derecha y eso tendrá consecuencias duraderas en la presidencia de quien en principio se pensaba no quería quedar mal con nadie. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy hablamos sobre las objeciones que presentó ayer, este fin de semana, el presidente Iván Duque a la JEP. Hablamos de la locución, la primera en la historia que tiene la oposición como réplica, y de la política y el embrollo jurídico detrás de esto. Me acompaña Rodrigo Lara, el senador del partido bisagra en todo esto, así lo llaman. ¿El partido bisagra? Sí, muy cotizados los de Cambio Radical. Imagínense cómo los están llamando del gobierno, para contarles, decirles, oiga Rodrigo, ¿qué más? ¿Ustedes qué proyectos han presentado? Me interesa mucho su propuesta. Rodrigo Lara es senador de Cambio Radical. Rodrigo, gracias por estar acá. A usted, Daniel, por la invitación. Un saludo muy cordial a Rafael y a todos los televidentes. Y Rafael Nieto fue viceministro de Justicia, fue precandidato del Centro Democrático a la presidencia y es ahora coordinador. Usted siempre me cambia su puesto. Es que no tengo puesto. Bueno, es abogado, ¿no? Eso sí, pues eso es un oficio, no es un puesto. Sí, es abogado. Eso sí. ¿Y en la política qué es? Además de derecha. En la política soy de centro derecha, claramente. A mí no me da miedo ni me da vergüenza decirlo. Y estoy ayudando a impulsar al Centro Democrático para las elecciones de octubre. ¿En dónde o en general? En todo el país. Aquí mismo, obviamente. Rafael es de los que querían que el presidente objetara la ley de la JEP. No sé si esta parte de usted quería todo. No, yo quería unas objeciones parciales, me parecía que era lo posible. Lo otro no se podía hacer. De manera que había que trabajar sobre la realidad, Daniel. Y aprovecho para saludarlo a usted y a Rodrigo. A ver, ¿qué dijo el presidente el domingo por la noche? Y este pedacito habla como del debate político alrededor de lo que está pasando, más que el debate jurídico, ahí entraremos. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo. Ese es el presidente de la República, Iván Duque. No existe esa falsa división entre amigos y enemigos de la paz, Rodrigo, pero ahora sí existe una real división entre los amigos y enemigos de la objeción. Sí, yo creo que este tema sin duda va a marcar la agenda legislativa en los próximos 2 meses, porque no solamente pues, se va a discutir sobre la objeción, estos 6 puntos a la ley estatutaria, sino también sobre el acto legislativo que fue presentado por el gobierno, que yo creo que es el tema grueso. En sí las objeciones a la ley estatutaria pues no traen ningún tema realmente de fondo, no afecta en sí ningún elemento esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa jurisdicción puede funcionar con o sin las 6 objeciones. A Santrich se le puede extraditar con o sin las objeciones. Por consiguiente, yo no creo que cambien realmente nada de fondo en cuanto al proceso de paz y la JEP. Lo que sí conlleva un potencial, digamos, desestabilizador es el acto legislativo, porque el acto legislativo pues, va a remover los cimientos mismos de esta jurisdicción. Y pues el presidente presenta 3 puntos, pero eso puede abrirse, por supuesto, como un abanico. Y ahí es donde pueden venir realmente amenazas, o por lo menos donde podemos encontrar la posibilidad de que las cosas cambien profundamente. Entonces aquí vamos miremos las objeciones y ustedes me van a decir, no sé usted, Rafael, que eso no es gran cambio. Ahorita miramos la propuesta de reforma constitucional, de la cual solo se conoce lo que dijo Duque, no hay textos, no hay nada todavía, y luego hablamos del debate político. Empecemos por si esta objeción es válida o no. Y creo que lo que dijo hoy la oposición, lo que ha dicho, por ejemplo, el procurador Carrillo, y lo que dijo incluso el propio Iván Duque hace poco más de un mes, es que esto podría generar un choque de trenes. Si le pongo lo que dice el presidente de la República en febrero, estamos en marzo, hace poquito, mire, hubo un cambio de opinión. Un sabio político decía, solo los imbéciles no cambian de opinión. No voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. Es el tema de los niños. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto, porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor. Entonces, eso es del 18 de febrero, menos de un mes. El presidente parecía indicar que no iba a objetar porque no quería entrar en controversias con la Corte Constitucional. Hoy algo cambió. ¿Qué cambió? Yo no veo eso, Daniel. Es que en ese punto en particular no podía objetar. Y no lo hizo. Ese es uno de los 3 puntos que propone para la reforma constitucional, que es distinto. La función del Ejecutivo en la construcción de las leyes es parte del sistema constitucional y del sistema democrático. No hay aquí un choque de trenes. Dentro de las funciones constitucionales del presidente está la de sancionar y promulgar las leyes. Pero antes de la sanción, la Constitución le da al presidente de la República la posibilidad de objetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia el proyecto de ley que llega a sus manos para sanción. Como estábamos frente a una ley estatutaria en la cual la Corte Constitucional ya había hecho el estudio de constitucionalidad, no podía objetar por inconstitucionalidad, solamente le quedaba objetar por inconveniencia. Ese ejercicio de la facultad constitucional de objetar por inconveniencia es un ejercicio constitucional y además es propio de un sistema democrático. Para que haya un equilibrio entre las distintas ramas del poder público, se le da la posibilidad al presidente de objetar. Esa es la razón de ser de las objeciones. De manera que aquí lo que tenemos es un ejercicio de una función constitucional y de una función propia del Ejecutivo en un sistema democrático presidencialista como este. Venga, y eso de que no hay un cambio de opinión, ¿leímos el mismo? No, es que fíjese usted. Venga, dice, ponlo otra vez, Juanse, por favor, de cambio de opinión. Daniel, se refiere expresamente al tema de los menores. Fíjese usted, yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional.
objetando. Lo que hace es un ejercicio Tengo completamente una preocupación, distinto. pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable. Claro. Es decir, no va a entrar en controversias al objetar ninguna parte, ni ningún aspecto de la ley estatutaria, porque lo único que a él le preocupaba no es objetable. Es que eso no era susceptible de objeción. De acuerdo. Lo que le cabía era hacer una propuesta de reforma constitucional, que fue exactamente lo que hizo. Yo no sé si estoy leyendo mal. Eso es muy relativo. Por ejemplo, le cito dos de los puntos que lleva el acto legislativo. Lo que tiene que ver con la reincidencia, que quien reincida en determinados delitos con penas mínimas superiores a 4 años pierde todos los beneficios, y quien participe o siga participando en un delito de ejecución continuada o permanente también pues, sale de la JEP y entra a la jurisdicción ordinaria. Esos 2 puntos los introduje yo cuando era presidente de la Cámara en la ley estatutaria y me parece que son muy importantes. Son 2 temas que trae el presidente Duque y los mete en el acto legislativo. A mí me parece que esos 2 temas, por ejemplo, perfectamente podrían haber ido en una ley ordinaria o en una ley estatutaria distinta, regulando básicamente la redacción de esos 2 textos, porque lo que hizo la Corte no fue declararlos inconstitucionales, sino modularlos. Y por consiguiente, se pueden redactar y precisar de acuerdo con esa modulación. Por eso yo creo que el acto legislativo, en mi criterio, es una medida tal vez exagerada y extrema para regular estos 2 temas que perfectamente podría haberse hecho por vía de ley ordinaria o ley estatutaria. Pero entonces, Rodrigo, ahí usted ve un viraje político. A mí me parece que las objeciones, reitero, más que no quiero interpretarlo políticamente, pero las objeciones en sí no afectan la esencia de la JEP. Y yo creo que las objeciones, es muy posible que el Congreso termine aceptando las objeciones, porque yo veo que ya hay mayorías, y el presidente sancionará la ley estatutaria inmediatamente. Lo que me parece que sí es muy peligroso y el presidente tiene que asumir plena responsabilidad política por lo que pueda pasar, es el acto legislativo. Es que cuando uno habla de la ley estatutaria o de puntos específicos de la ley estatutaria, es como cuando uno va y ve una casa y habla del marco de la ventana, del color de la fachada, y detrás hay un bulldozer removiendo los cimientos de esa misma casa. Ese es el acto legislativo. Entonces nos distraemos en lo accesorio y no estamos hablando de lo principal. Y el tema del acto legislativo es muy peligroso porque ese abanico se va a abrir. Y si se abre ese abanico, pues podrán introducir reformas como las que intentaron meter en el periodo de sesiones pasado, creando un régimen especial para las fuerzas militares, que en sí, como lo he señalado muchas veces, es un regalo envenenado, porque termina exponiendo a las fuerzas militares a graves riesgos ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es para dónde va esto realmente? Yo lo que diría es que es difícil no estar de acuerdo con la idea de que los delitos de violación, abuso de menores, etcétera, no salgan de la competencia de la JEP de alguna manera. No se entiendan como cobijados o como conexos con el delito político. A mí me parece que es difícil que alguien salga a decir eso es un absurdo. Yo creo que todo el mundo quisiera, en principio, una sanción efectiva para ese tipo de delitos y que no fuesen cobijados por la idea de la conexidad a un delito político. Y me parece que la no reincidencia no es sino el desarrollo del pacto mismo con las FARC. Es la Corte Constitucional la que hace una interpretación que va más allá de lo que la ley estatutaria decía, de lo que el Congreso dijo sobre ese punto en particular, como ha señalado Rodrigo. Claro, porque para que la gente recuerde, la ley estatutaria salió excluyendo los delitos sexuales de... No. Excluyéndolos de la JEP. La ley estatutaria que aprobaron en el Congreso a instancias de Cambio Radical, de otros partidos, lo que dijo fue la que se aprobó en el Congreso, los delitos sexuales no pueden entrar a ser juzgados por la JEP, sino que siguen en la justicia ordinaria. Y la Corte dijo, no señor, esos delitos son parte integral de los delitos que debe conocer la JEP como relacionados con el conflicto. A ver, la reforma constitucional en principio tiene 3 temas. A ver, ustedes me quieren jalar para allá y yo quería hablar de las objeciones. Me voy para allá y entonces le pongo cuáles son los 3 temas. Vamos a eso. Son, dame, ¿qué hago? No, pues es que al final creo que estamos básicamente de acuerdo en el tema de las objeciones. Pues tendremos que hablar las objeciones porque nos queda harto programa.
No, usted dirá, pero acá hay posibilidad de hablar. Hay muchas. Vamos. De reformas, las reformas JEP. Entonces, el presidente Duque dijo anoche, hay 6 objeciones al proyecto de ley a la ley estatutaria, pero además voy a proponer una reforma constitucional con estas 3 reformas. La exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Quien reincide en las actividades criminales perderá todos los beneficios. Hoy en día, quien reincide puede seguir bajo el régimen de la JEP con unas sanciones más severas que van hasta 15 años de cárcel. ¿Cierto? Y la tercera, que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre del 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha deben quedar bajo la competencia de la justicia ordinaria. Esos 3 puntos fueron introducidos en la ley estatutaria cuando yo era presidente de la Cámara. Y se introdujeron en la Cámara de Representantes y derrotamos al gobierno de Juan Manuel Santos, que no quería que esto se introdujera en la ley estatutaria. No obstante, yo estoy convencido que estos 3 temas pueden ser regulados o en una nueva ley estatutaria o en una nueva ley ordinaria. A mí lo que me parece censurable y peligroso es que se utilice estos 3 temas para abrir el boquete de una reforma constitucional. Es decir, ¿usted cree que las trizas, si es que se puede poner en esos términos, no vienen con las objeciones, con las 6 objeciones, sino que vienen con este proyecto de reforma constitucional? Claro, porque es que usted está abriendo básicamente una reforma constitucional. Usted puede meter cualquier cosa, usted puede desconocer en la reforma constitucional los elementos esenciales del acuerdo de la misma JEP. A ver, tratemos de precisar y de explicarle a la gente qué es lo que pasa. Como lo ha dicho Rodrigo, el Congreso aprueba en estos 3 puntos, primero, excluir los delitos sexuales de la competencia de la JEP. Sí. Segundo, castigar al reincidente haciéndole perder los beneficios. Y tercero, que en los delitos de ejecución continuada, ocurridos después del 1 de diciembre del 2016, la competencia para la investigación y el juzgamiento sea la jurisdicción ordinaria. Sí. Eso es lo que decía el proyecto de ley estatutaria aprobado por el Congreso. Pero cuando llega a la Corte Constitucional toma una decisión de decir, en esos 3 puntos yo declaro que es inconstitucional la modificación introducida en el Congreso, porque en la opinión de la Corte eso iba en contra del acto legislativo. Por eso es que para modificar estos 3 puntos al gobierno no le queda sino el proyecto de reforma constitucional. No porque estoy de acuerdo. bueno, digamos, es la interpretación que hace el gobierno, yo la comparto. Sí. El gobierno dice, si en un proyecto de ley estatutaria que hemos aprobado en el Congreso se establecían estas 3 reglas de comportamiento y la Corte Constitucional las declara inconstitucionales porque van en contra del acto legislativo, la única manera es modificar la Constitución para que se pueda sacar adelante el punto. Yo entiendo la preocupación de Rodrigo, pero creo que al gobierno no le quedaba otro camino distinto para abordar estos 3 temas que la reforma constitucional. Entonces creo que lo que se requiere para resolver las preocupaciones de Rodrigo es que haya un acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos para delimitar el alcance de las reformas constitucionales que se vayan a introducir. ¿Eso significa que sea posible que en el trámite congresistas no propongan otras cosas? No, pero se pueden construir mayorías para ir delimitando el ejercicio. Ahora, yo vuelvo, insisto, a mí me parece que la decisión de la Corte Constitucional en estos 3 puntos en particular es la que le hacía daño a la paz. Ojo, no es la reforma constitucional que propone el presidente Duque, es lo que dijo la Corte, porque al establecer que es la Jurisdicción Especial para la Paz la que trata las reincidencias, se está fomentando la violencia, porque los reincidentes tendrán los beneficios propios de la JEP. Y cuando se dice que en los delitos de ejecución continuada la competencia es de la JEP, pasa exactamente lo mismo. Lo que se le está diciendo a la gente es, siga dedicado al tema del narcotráfico, que en todo caso, aunque usted lo haya hecho después del 1 de diciembre del 16, usted tendrá los beneficios de la JEP. Lo parafraseo. Como la Corte no quiso y no nos dejó, nos toca hacer la reforma constitucional. Rodrigo no está de acuerdo, pero voy con su argumento después de la primera pausa y nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Estamos hablando, no tanto, era de las objeciones del presidente Duque a la JEP, estamos hablando sobre la propuesta de una modificación constitucional. Dice aquí el senador Lara, es por ahí por donde va la cosa. Y entonces yo resumo, decía Rafael Nieto que la Corte Constitucional no le dejó otro camino al presidente Duque para hacer modificaciones a la JEP, porque le cerró los caminos y entonces el gobierno se ve obligado a modificar el acto legislativo de la JEP. Claro. Pero usted dice, no, esas cosas se pueden hacer por otro lado. Claro que se pueden hacer por otro lado. Mire, yo recuerdo muy bien estas tres proposiciones cuando las incluimos en el texto de la ley estatutaria. Lo de los delitos sexuales, aquí cometimos un error, porque la redacción fue muy general, fue muy amplia. Yo creo que esto perfectamente podría haber sido, o podría modularse en el Congreso de la República con un artículo mucho más preciso, explicando qué delitos quedan excluidos de la competencia de la JEP y en qué circunstancias. Yo creo que con esto podemos sobrellevar básicamente el obstáculo de constitucionalidad. En cuanto a la reincidencia, la Corte no declaró totalmente inconstitucional el artículo. Dijo que no se podrán perder todos los beneficios, sino que habrá una gradualidad. Por consiguiente, esto, como lo dijo el fiscal en su carta sobre las objeciones, podría haberse tramitado en ley ordinaria o ley estatutaria. Y podemos decir lo mismo respecto a los delitos de ejecución continuada, en donde se podría haber precisado básicamente en qué circunstancias mantiene competencia la JEP y en qué circunstancias pasa a jurisdicción ordinaria. Cuando hay un dolo continuado, cuando el dolo es distinto, en fin, todo eso podría haberse precisado en normas muy precisas, perdón la redundancia, y en lugar de haber acudido a una reforma constitucional, que es lo que abre un boquete, y es donde yo veo ya venir que van a tratar de volver a meter esas normas sobre un régimen especial para militares, y esto a mí sí me preocupa mucho, porque yo en el acto legislativo de la JEP introduje la actual definición de responsabilidad de mando, que es muy positiva para las fuerzas militares, introduje la aplicación del derecho operacional en el marco normativo de las fuerzas militares, que es muy bueno, y excluimos el derecho penal internacional del marco normativo de los militares. Todo esto hizo que hoy la mayoría de las fuerzas militares se sientan relativamente contentas con las normas en sí de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que hay que ampliar el número de jueces para ofrecer más garantías, pero en general las fuerzas militares no son amigas de la derogación de la JEP, o sea, gracias a estos temas. A favor de una nueva selección de jueces de la JEP. Nueva selección de jueces, pero no lo que ha querido meter el Centro Democrático en debates anteriores, que sí es muy peligroso para los militares y es lo que yo he llamado un regalo envenenado. Las salas especiales. Y ni siquiera en sí la sala especial, desligar la verdad de la sanción alternativa, que es el tema más sensible. Es decir al militar, váyase para su casa con una sanción alternativa, pero tranquilo, no cuente la verdad de absolutamente nada, porque a los 6 meses se los está llevando la Corte Penal Internacional, digamos, es el riesgo grande que corren con esa norma. Pues, la Corte Penal Internacional creo que se demora más que la JEP, que la justicia ordinaria. Esos tipos no, la Corte Penal Internacional que es el coco que nos tiene pintan. muchas ganas de entrar y tiene muchas ganas de legitimarse realmente. Recuerde que la Corte Penal Internacional se ha dedicado a juzgar africanos y necesita juzgar por fuera de África y no puede juzgar norteamericanos, no puede juzgar franceses, no puede juzgar israelíes, no puede juzgar ingleses. Los colombianos de pronto les queda mucho más fácil políticamente y están buscando que demos el papayazo. Venga, y es que esto nos devuelve a una cantidad de debates que tuvimos hace como 3 años, ¿no? No, más, 3 años. 3 años, desde el 2016 estamos teniendo este debate de si la justicia transicional lleva a la impunidad, y el tema de los delitos sexuales creo que es un gran tema para volver a tener este debate, ya que para allá nos lleva la decisión del gobierno. Digamos que, y les pongo, esta es una noticia de una entrevista que hizo Los Informantes con una mujer que dice haber sido abusada sexualmente por Rodrigo Londoño, por Timochenko y por alias El Paisa. Este es el titular que deja Blue Radio, que es de la misma casa periodística. Y está el testimonio de la mujer, o sea, esto está ahí. Y entonces uno diría, es mejor que la justicia ordinaria juzgue a Timochenko y al Paisa por estos delitos sexuales, porque si no habría impunidad, ¿cierto? Y ese es el argumento de ustedes. Pero lo primero que habría que decir es que la posición de la Corte de intentar cobijar todos los delitos como conexos al delito político y por tanto susceptibles de quedar bajo la Jurisdicción Especial para la Paz
es, en mi opinión, vulgar. No solamente rompe los criterios jurisprudenciales que hubo siempre en Colombia sobre la naturaleza restrictiva de la conexidad entre los delitos comunes y los delitos políticos, sino que además va dirigida a, al final, dejar en impunidad, y si usted quiere, para concederle en cuasi impunidad, delitos que son francamente aberrantes y que de ninguna manera se pueden entender como conexos. A mí explíqueme usted cómo puede ser conexo con un delito político una violación, un abuso sexual de menores, uno obligar a una mujer a abortar, conductas que eran sistemáticas por parte de muchos de los comandantes de las FARC. Claro. Esas conductas ciertamente no pueden ser entendidas como conexas a un delito político de ninguna manera. Es que no tienen ninguna relación con el conflicto armado. Pero tiene una relación armado. con la guerra, tiene una relación... Ninguna. ¿Cuál? Pues hay relaciones de poder. Hay, En la guerra solo se cometen atrocidades. En Sí. general, la guerra no es ese ejercicio noble y heroico. Es un ejercicio, pues, Pero dice, digamos, hay un ocurren uso todas las político de las atrocidades. mujeres como botín de guerra. Hay una cantidad de cosas que lo conocemos desde que Justicia y Paz tramitó esos mismos Daniel, delitos yo- en un marco de justicia transicional. Yo creo que ustedes están caminando por el borde de un precipicio muy difícil, que es intentar, déjeme ser duro, pero Sea duro. justificar la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con delitos que son claramente aberrantes y que, con todo respeto, no cumplen ningún propósito en su comisión. No estoy diciendo usted, Rodrigo, en relación yo? solamente el planteamiento que hizo Daniel, que no cumplen ningún propósito en el marco de la guerra. Es decir, insisto, hacer abortar a una guerrillera, ¿qué conexión puede tener con el conflicto armado? Tiene una conexión evidente. Un ejercicio de pederastia, ¿qué conexión ¿Cómo puede así tener que- con el conflicto es decir, armado? el aborto tiene una relación evidente con la guerra. Usted no puede tener un ejército irregular con bebés. No, usted lo que Yo no hace estoy es que justificando, yo no estoy envía justificando, yo a la le estoy- guerrillera estoy embarazada a la explicando. ciudad. Usted envía a la guerrillera embarazada a la ciudad, pero usted no puede tener a estas mujeres como las tenían prácticamente de esclavas sexuales, embarazarlas y sistemáticamente obligarlas a abortar. Es que hay testimonios en Rosa Blanca de mujeres que abortaron no una, sino Claro. varias veces de manera y esos obligada. testimonios serían tenidos en cuenta en la justicia transicional. Habría una posibilidad de verdad. Es decir, si usted quiere saber si Rodrigo Londoño violó o no a las guerrilleras, es mucho más posible que eso suceda en la justicia transicional que en la justicia ordinaria. ¿Por En qué? la justicia ordinaria, como hemos visto, las tasas de impunidad son mucho más altas. Daniel, esta Jurisdicción Especial para la Paz que ustedes están defendiendo se gasta ¿Ustedes 100 qué? A ver, millones. así me se toca, ga- ¿ustedes se gasta- quiénes? Hombre, ustedes en general, usted está dentro del grupo de los defensores, eso no tiene nada de malo, eso es parte del ejercicio. Pero sí, yo sé que esa risa es un poco nerviosa, pero Pues claro, porque usted me está perfectamente. poniendo aquí como parte Lo estoy dejando en evidencia de alguna manera. Pero no, a mí me parece que esa es una posición legítima, pero realmente me parece que tiene dificultades de carácter ético. Miren, para mí lo que es claro es que ustedes tienen enfrente una Jurisdicción Especial para la Paz que tiene $100 millones de presupuesto este año, $100 millones de presupuesto este año, y que en el año pasado solamente abrió 5 procesos. 5 procesos. Esta jurisdicción tiene todos los problemas de la jurisdicción ordinaria: burocrática, clientelista, carrusel de contratos. La presidenta de la JEP contrata a sus parientes, le da contratos a aquellas personas que le dieron antes contratos a sus parientes. Lo mismo hace la secretaria ejecutiva. El secretario ejecutivo anterior denuncia a la presidencia de la jurisdicción. Hay abogados de Santrich contratados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahora me dicen, acá dijo, advierto, no lo tengo probado, Sí. pero me dicen, o sea, está probado que hay contratos para abogados de Santrich, pero me dicen que es que son contratos para que esos abogados de Santrich hagan la defensa de Santrich. Lo que me parecería realmente espeluznante si fuese cierto. O sea, ya es muy malo que los abogados de Santrich tengan contratos con la JEP, pero aún más malo sería que Contratos, se fueran bueno, para no, cumplir. no sé. Pero, sí, lo que me No, no, no. Métase, hay por favor. Que si yo me A lo que yo toca quiero decir debatir es, con hay Rafael, por eso le digo entonces- que la propuesta que yo le hacía ahorita, en lugar de ir a un acto legislativo con una definición general, hiciéramos un proyecto de ley o de ley estatutaria en donde precisemos qué delitos
entran en la competencia de la JEP, qué delitos sexuales entran en la competencia de la JEP y cuáles sí entran en la competencia de la JEP. Sí. Yo creo que la fórmula salomónica, efectivamente, pues un Pero pederastra ilústreme que ahí un va por poquito. unos pueblos violando niños y pertenece a la guerrilla, Sí. no tiene por qué ser juzgado por la JEP, de acuerdo, Ok. porque eso se hizo por fuera del marco del conflicto. Pero el tema de los abortos que usted trae sí podría revisarse en el marco de la JEP. Esto podríamos haberlo regulado en una ley estatutaria y no entrar a regularlo a través de definiciones muy generales y burdas en un acto legislativo como el que propone el gobierno. Me voy a la pausa o como diría Rafael, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40. Si usted pudiera vetar una ley, objetar, que es como le decimos acá, ¿qué ley objetaría? ¿Es esta una jugada política lucrativa para el presidente? Le preguntamos a la gente en la calle y esto es lo que nos dijo. Si tuvieras la oportunidad de vetar o anular una ley que tengamos en el país, ¿cuál sería? Vetar o anular alguna ley de este país. La cadena perpetua para los violadores. ¿Usted la pondría? Sí, claro. ¿De niños o de todo el mundo? De todo el mundo, porque todos merecemos respeto. De los corruptos, que no van a la cárcel. O sea, ¿tú mandarías a todos los corruptos a la cárcel, sí o sí? Sí. La de la dosis mínima, porque considero que el consumo, cuando se restringe, es bastante peligroso para la sociedad. Debería ser legalizado y controlado por el mismo Estado. Una ley que exista en Colombia que la pueda quitar. Todas. O sea, quedaríamos en anarquía total. Ay, mi niña querida. Que todos paguen las multas de tránsito. Paguen las multas de tránsito. Nada de beneficios, ni de nada. descuentos, ni... Nada. Absolutamente, esa quitaría. La ley de lo que permite que hayan contratos de prestación de servicio, porque es lo más inhumano que puede haber frente a la contratación de profesionales, porque no hay garantía de los derechos básicos. La del beneficio por cárcel a los políticos. ¿A los políticos corruptos? Sí, señora. ¿O es que todos los políticos son corruptos acaso? La mayoría. La segunda pregunta. ¿Qué pasó, Rodrigo? Lo que a esta hora uno le da sueño. Es que los políticos no tienen muy buena fama. No. Le da sueño. Pero ayúdeme porque si no Rafael la está cogiendo contra mí. No. Yo estoy esperando que usted me dé la oportunidad de darle nombres y le leo los objetos de los contratos, porque aquí se planteó cuando estábamos fuera del aire cómo era la discusión de ese punto que yo había señalado de que había hoy contratados en la JEP unos abogados de Santrich y de las FARC. Sí. Bueno, pues voy a dar nombres. Nadia Gabriela Triviño López. El objetivo, comillas, prestar servicios profesionales en las labores de asesoría jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, es decir, los de las FARC. Claro. Muy bien. La señora es o fue defensora de Santrich. Ernesto Moreno Gordillo, el mismo objeto, lo mismo. Gustavo Enrique Gallardo, Pero el mismo objeto, me toca lo ser mismo. de abogado del Hombre. diablo aquí porque Lara no me va a ayudar Perdón. en nada. No, Gustavo Enrique Gallardo, William Alberto Acosta, lo mismo. Pues mire, Uno la tiene- JEP ¿cómo hacen tiene, eso? lamentablemente, le pasa a la JEP lo mismo que le pasa al Congreso, que le pasa a la justicia. Y es que tiene malos elementos, digamos. Hay gente que hace quedar mal a la institución. Eso no justifica la derogación de una institución, ¿no? Pues o si no habría que derogar la fiscalía. Habría que porque, derogar el Congreso. El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno resultó ser un corrupto. En la sala penal de la Corte Suprema de Justicia También que terrible, tiene, peor, o ha tenido lo que se vio. expresidentes de esa sala y de la corporación que está en el cartel de la toga. Sí. No, eso está claro. Entonces, Pero lo que trato de decir es que en este caso, quien se hace daño a sí misma es la Jurisdicción Especial para la Paz y no quienes estamos haciéndole críticas a esa jurisdicción. pero es evidente, pero se hacen daño a sí mismos los militares cuando tienen falsos positivos, los congresistas pero ¿a cuando dónde tienen vamos? congresistas corruptos. Pero no hay que quitar ninguno. Justificaron la JEP y romperle el espinazo a la rama judicial
sobre la base de que esta era una jurisdicción que tenía que tener un comportamiento distinto a esa jurisdicción ordinaria a la que se le encontraban tantos defectos. Y resulta que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene los mismos defectos de la jurisdicción ordinaria y quizás amplificados porque no tienen sistema de control. El problema de la jurisdicción ordinaria, mire lo que está pasando, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina nunca hubo un proceso de justicia transicional, hubo una ley de perdón y olvido. 35 años después del final de la dictadura, aún siguen investigando los militares argentinos. Empezaron con la cúpula de la dictadura. Sí. Hoy investigan y están judicializando a cabos. Es decir, están llegando a los rangos inferiores de la jerarquía militar argentina y no han podido cerrar ese capítulo. Lo que se busca con un mecanismo de justicia transicional es lograr, a través de procesos de macro responsabilidad, conocer una verdad, sancionar máximos responsables y sellar por siempre el tema. Con la jurisdicción ordinaria, con la fragmentación de investigación, caso por caso nunca se llega a una verdad, no se puede determinar un conflicto y quedan esas venas abiertas. Pasa en la Argentina, es impresionante. ¿En qué año cayó la dictadura argentina? En el 83. Sí. Malvinas fue 83, 82. Siguen judicializando los militares argentinos. Pero entonces aquí hay unas venas abiertas del proceso mismo que dejó, hay unas venas abiertas o unas heridas abiertas de la guerra o del conflicto o de la amenaza narcoterrorista, como usted la quiera llamar, y entonces tenemos estas dos heridas simultáneas, ¿cierto? Que se reabrió ahora por la objeción del presidente porque el partido estaba presionándolo. Entonces vale la pena cerrar la herida política para poder avanzar a costa tal vez de lo que se acordó. A ver, yo no tengo el problema de negar el conflicto armado en Colombia. Siempre he dicho que ha habido conflicto armado en Colombia. Y de entrada advierto que es que la dicotomía es falsa. Aquí no hay una disyuntiva entre amenaza terrorista y conflicto armado. Coinciden. Aquí lo que ha habido es agresión terrorista y conflicto armado al mismo tiempo. Y la gente que trata de distinguir entre una cosa y otra se hace un lío endemoniado, equivocado. Para el centro de memoria. Primer punto. Segundo punto. La verdad es que la JEP quedó mal hecha. Eso quedó mal armado. Se le rompió el espinazo a la rama judicial tratando de arreglar los problemas que tiene la rama judicial. Sí. Y estamos repitiendo todos los problemas de la rama judicial ampliados. ¿Y por qué digo que ampliados? Primero, porque si hay problemas de politización y ideologización en la rama judicial, los hay más en esta jurisdicción. Perdón. Segundo, porque además, esta jurisdicción, si en la rama judicial hay problemas de control, esta no tiene ninguno. Y cuando hay órganos sin control, los riesgos de exceso son mayores. Y tercero, porque los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, en realidad, después de la sentencia de la Corte Constitucional, en lugar de contribuir a que no haya impunidad y a que no haya violencia, termina estableciendo un conjunto de incentivos perversos para que se repitan actividades delictivas. Déjeme y solo picarle la lengua porque me recuerda algo que dijo, y es que la propuesta de reforma constitucional de 3 puntos, delitos sexuales, delito continuado, es mucho más corta de lo que acaba de decir Rafael. Es decir, ellos o ustedes siguen pensando que hay que quitar la JEP y que por ahí van para la reforma constitucional. No, yo no he dicho eso. El problema es que hay que hacerle modificaciones sustantivas. La responsabilidad histórica del gobierno nacional al presentar ese acto legislativo, porque pues, el gobierno no se puede desentender de lo que salga del Congreso con ese acto legislativo. El gobierno tiene que asumir una responsabilidad ante la historia al introducir ese acto legislativo, porque pues, él asume una posición de garante y debe entender los riesgos. No podrá decir que eso básicamente es un respeto a la separación de poderes y al funcionamiento de la Pues ahí está Olmer ya corriendo por ahí para explicar. No. Eso sería un poco como el emperador romano que tira a un cristiano a la fosa de los leones y dice: yo respeto la autonomía de los leones. Yo no sé qué van a hacer los leones con ese cristiano. Pero... Y en este caso los leones son ustedes, Rodrigo. El Congreso, por eso. O sea, los leones son ustedes. Tiró el cristiano a la fosa de leones. ¿Qué pueda pasar? No, yo no respeto la autonomía del león. Yo no lo maté, yo solo lo tiré. Ellos fueron los que se lo comieron. Me queda una pausa. Esa lógica no puede aplicar. Me queda una pausa y ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, nos quedan 7 minutos de programa. Hoy, por primera vez, se estrenó en el marco del Estatuto de la Oposición la réplica a los discursos del presidente, y lo hizo la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus, acompañada de sus colegas que están en la oposición. Esto fue lo que dijo. La decisión del presidente Duque de objetar a partes de la ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes. Por supuesto que hay un choque de trenes. Las 6 objeciones del presidente implican en la práctica desacatar una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, dice ella, choque de trenes, choque de poderes, ¿lo hay, no lo hay? No, por supuesto que no lo hay. El ejercicio de las facultades constitucionales del presidente de la República en materia de objeción no puede significar un choque de trenes, primero. Segundo, una mujer constitucionalista como Juanita sorprende cuando hace una declaración de esta naturaleza, porque ella sabe, estoy seguro que lo sabe, que el examen que hace la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria es exclusivamente, bueno, debería ser exclusivamente constitucional, si ustedes quieren jurídico, y que las objeciones presidenciales son, por definición, políticas. Claro, pero aquí hay unas conveniencia. objeciones, y venga yo le pongo la objeción de máximos responsables, por ejemplo, dámela ahí, y en esa, la explicación misma del gobierno es que no está de acuerdo con la Corte. Sí, pero no está de acuerdo por unas razones de carácter dice político. la objeción presidencial, proceder puede conducir al incumplimiento del deber del Estado de imponer condenas selectivas. Y se refiere no solamente al proyecto, que es el que está a la izquierda. El proyecto, el parágrafo que ellos objetan dice básicamente: en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de los delitos amnistiables, según lo establecido en la Ley de Amnistía e Indulto, ¿cierto? Ahí uno dice, pues, ¿qué está objetando? Entonces va uno a mirar la sentencia de la Corte, y la Corte dice, ojo, es necesario condicionar la expresión delitos no amnistiables. En ningún caso la JEP puede dejar de seleccionar crímenes de lesa humanidad. Pero, dado que es factible que atribuir responsabilidades, no es factible atribuir responsabilidades a todos los hechos, a todos los responsables en un plazo razonable, la JEP deberá hacer uso de la selección para concentrar sus esfuerzos en los máximos responsables. Es decir, Duque no está objetando el artículo, Duque está objetando la interpretación del artículo que da la Corte, ¿no? No, Duque está objetando la versión final del artículo y dice, a mí me parece que eso así como quedó no conviene, no es prudente. Pero si lo que él dice es que no debe haber renuncia a la acción penal para nadie, eso es lo que dice el artículo. Pero esa es exactamente la función del presidente de la República en relación con los proyectos de ley. Examinarlos y definir si le parece que son o no son convenientes para el país, y hacer las objeciones pertinentes. Está haciendo un ejercicio de examinar la conveniencia de lo que dijo la Corte. La Corte, no, mire, yo defiendo aquí la competencia del presidente de la República para objetar por inconveniencia cualquier artículo en una ley. Una cosa es que la Corte diga que es constitucional o inconstitucional, y otra cosa es que el presidente diga es que esto no le conviene al país, por muy constitucional que sea. No, es una valoración básicamente de oportunidad y conveniencia para el país. Es una facultad constitucional que tiene cualquier presidente de la República. No está objetando el artículo, sino la interpretación que da la Corte. Es decir, está objetando es a la Corte, no al Congreso. No, pero es que la Corte lo que dijo básicamente es que le parecía que la redacción como venía era inconstitucional. Entonces queda básicamente suprimido, y básicamente queda el texto inicial. Entonces, al presidente le parece que eso es inconveniente y es válido. Es decir, eso no se le puede quitar. Ahondar en la posición de Rodrigo. Sí. La Corte puede decir, todo esto que tengo de aquí hasta acá es constitucional. Todo. A mí me parece que esto es constitucional. Y el presidente puede decir, a usted le puede parecer que todo eso es constitucional, pero a mí me parece que de aquí para acá no es. Esto es inconveniente, por mucho que sea constitucional es para perfectamente usted. Porque el examen que se supone que hace la Corte Constitucional es solamente de constitucionalidad. El examen que hace el presidente en relación con los proyectos de ley estatutaria
es de conveniencia o inconveniencia, es una cosa completamente distinta. Juanita Guberto lo sabe. De acuerdo con la Constitución. Juanita está defendiendo la posición política de lo que ella hizo cuando era funcionaria de gobierno, pues aceptémoslo. De acuerdo con la Constitución, ese artículo es perfectamente válido, constitucional, pero a mí me parece que esto es malo para el país. Venga, Así es. y voy a referirme a lo que es trending topic ahora mismo, es Mocus. Todos lo vieron, era difícil ponerle atención a Juanita. Y yo lo pensé y dije, no debió haber estado ahí Mocus porque su Parkinson estaba lebrestado y quitaba atención, pero después pensé, pues la gente enferma es parte de la sociedad y no hay que ocultar las enfermedades. Opiniones muy rápidas acerca de eso de su colega Rodrigo. Bueno, pues no me gusta mucho opinar sobre el particular, pues es una enfermedad, él mismo la ha reconocido y la ha asumido con mucho coraje y mucha valentía. Y créame que esa enfermedad que nos ha explicado el profesor Mocus y se la ha contado al país, de ninguna manera afecta su valor ni su peso como extraordinario congresista que es. Lo políticamente correcto. Yo no sé si Mocus es un extraordinario congresista, no sé qué tanto interviene ni qué tanto propone en el Congreso. Nada. Entonces yo diría que no es un extraordinario congresista con independencia de que tenga Parkinson. Es decir, me parece que el análisis sobre Mocus es uno distinto. A mí de Mocus, a quien admiré por sus propuestas de cultura ciudadana cuando fue alcalde de Bogotá, me molesta mucho cómo empezó su tarea en el Congreso, bajándose los calzones y mostrándole el rabo a la audiencia toda en el recinto más sagrado de una democracia que es el del Parlamento. Me parece que eso no cumplía ninguna función pedagógica para no entrar en la discusión si en su momento, cuando se lo hizo a los estudiantes de la Universidad Nacional, tenía ese propósito, pero en este caso ninguno. Me parece francamente irrespetuoso. Y lo que yo he visto de Mocus ahora en el Congreso es realmente muy poco. Perfecto. No habla, no propone, y no creo que tenga nada que ver con la enfermedad. Es decir, me parece que la enfermedad es algo que él maneja con dignidad y debe ser tratado de esa forma. Es verdad que puede distraer un poco en el discurso de réplica de Juanita Gubertos, pero digamos, es una realidad y eso es algo que maneja y vive con dignidad Mocus. A mí me parece que lo que es reprochable de Mocus es que su tarea como congresista yo creo es que más bien... No, yo creo que ha sido muy buen congresista, no derrocha palabras, efectivamente, pues no puede expresar todo lo que él quisiera, pero sus intervenciones son serias, nos ponen a pensar, están llenas de contenido y yo creo que tiene un valor simbólico importante para muchos. Bueno, tiene rabo, pero no rabo de paja, al menos el senador Antanas Mocus. En eso podemos hablar de los contratos. La última palabra los hoy, contratos con el gobierno. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.